Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Gabriela, para nosotros, los defensores de derechos humanos, las defensoras de derechos humanos, no deja de ser un escenario de impotencia que a 2 años de lo que fue la masacre, todavía exista una agenda pendiente. Y cuando decimos agenda pendiente, el día 15, que se ha revivido en el mismo lugar donde sufrieron muchos hermanos una arremetida cobarde para que mueran, demostrando su valentía en contra de un gobierno de facto, reeditar esas formas violentas que ellos han vivido es duro, porque a 2 años todavía no existe acceso a la justicia. Cuando existe la situación de incertidumbre en la población, cuando existen esos delitos que se han cometido, y a 2 años cuando nos reunimos el 15 de noviembre, ver que lamentablemente no hay un avance, Ramiro y Gabriela, de verdad que es duro, la impotencia crece. Muchas familiares todavía están anhelando acceso a la justicia, y el acceso a la justicia pasa por primero quitar el velo de la impunidad, que todavía sigue reinante en ese proceso, porque siempre se van a reunir las víctimas y lo primero que piden es justicia, justicia y justicia. Nuestra política gubernamental es memoria, verdad y justicia, desde luego que sí, lo ha dicho nuestro presidente, empero todavía existe de verdad muchas trabas en el sistema judicial que no permiten en este momento identificar a la gran mayoría de personas que han participado para cegar la vida de nuestros hermanos. Yo había compartido, Ramiro y Gabriela, unas fotografías que circularon en ocasión de esta masacre, el 2019, en un medio de comunicación, en el que se puede identificar, pues, quiénes han disparado. Entonces, a 2 años, que el trabajo investigativo todavía se encuentre con algunas trabas, porque no sabemos en qué está el nivel de investigación, cómo están avanzando, qué pericias se han realizado, aparte me ha tocado participar en una planimetría el año 2020 todavía, sin embargo al 2021, ¿qué acciones concretas se está efectivizando? Mire usted ahí las imágenes, personas que están portando armas con las cuales han cegado la vida a hermanos de Cochabamba, identificados francotiradores que son del ejército, y hasta ahora no se logra identificar quiénes son. Entonces, ¿dónde se está entrabando esta forma de esclarecimiento para que se quite el velo de la impunidad? ¿Qué pasa con la Fiscalía? ¿Qué requerimientos todavía no han respondido las Fuerzas Armadas o nuestra misma Policía Boliviana? ¿Qué requerimientos más faltan? ¿Qué acciones más faltan? Porque esto es lo primero que nosotros tenemos que lograr, esclarecer todos aquellos que están en las fotografías participando en masacrar al pueblo. Recordaremos que la teoría que planteó Arturo Murillo en el 2019 era que entre los mismos compañeros se estaban disparando, cuando ningún compañero tenía ni siquiera arma. Pero la teoría que en ese momento se tejió era para generar todo lo que va a ser una animadversión con quienes son del trópico cochabambino. Porque los 10 hermanos que han caído ese día son del trópico cochabambino. Y en función de eso, en este momento existe todavía una incertidumbre de las familias. ¿Cómo no seguir en este momento con una agenda constante? Cuando digo una agenda constante, Ramiro y Gabriela, es porque el esclarecimiento pasa por muchas formas y mecanismos de control. A 2 años, yo hago un cuestionamiento reflexivo. Ya estamos en una gestión de gobierno, 1 año de gestión de gobierno, y hay varias comisiones que podían fiscalizar el proceso investigativo. Y cuando digo fiscalizar, es porque hay la participación directa. Aquí está el Ministerio Público a la cabeza del fiscal general, está el sistema de justicia que tiene que estar en ese manejo de lo que va a ser un nivel de coordinación, pero nos evaluaremos. ¿Cuántas peticiones de informes se han generado, por ejemplo, desde las comisiones específicas? En diputados y en senadores, ¿cuántas comisiones? La Comisión de Gobierno podía haber pedido. La Comisión de Constitución podía haber pedido. La Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas podía haber pedido. La Comisión de Derechos Humanos podía haber pedido. La Comisión de Justicia podía haber pedido. Más de 6 comisiones, Ramiro y Gabriela, que podían haber fiscalizado y que tienen que fiscalizar en este rol de peso y contrapeso, para saber por qué estamos demorando en el sistema judicial. Más aún cuando existen recomendaciones del GIEI que determinan que esto debe esclarecerse. Nuestro fiscal general se había comprometido en ocasión de la presentación del GIEI. Pero, ¿qué pasa del compromiso a los hechos? En lo que me toca y me consta, después de más de 1 año y medio, recién me citaron para que yo pueda brindar mi declaración en cuanto a testigo de lo que me consta de lo que se había planificado la masacre. Porque a mí me consta que se planificó la masacre. Entonces, me sorprende que así como se ha demorado la citación a mi persona,
¿Cuántos otros testimonios no se han recabado de personas que han directamente participado en la masacre? Esos elementos tienen que de una vez evaluarse, porque eso es lo que de verdad a 2 años, Ramiro, en Guayani se ha hecho agenda. Y esta agenda tiene que ser constante, porque si la población pide justicia, tenemos que los servidores, las y los servidores públicos, exigir justicia a través de estos mecanismos que señalo, a través del órgano legislativo, las comisiones pertinentes, porque esta masacre no fue a todo lo que va a ser un escenario abierto y plural, no. Una masacre determinada con quienes son identificados como masistas, quienes eran del trópico cochabamino. Además, todos jóvenes, Ramiro, todos jóvenes entre 21 y 23 años, absolutamente selectivos, certeros los tiros. Por eso están los francotiradores. Y este tipo de situaciones hasta ahora no se esclarecen. Ahora, ¿qué pasa con las reparaciones? Las reparaciones también debe ser una agenda constante. Esperemos que existan los mecanismos más adecuados para que la reparación a las víctimas, a los familiares, tenga una programación que permita en este momento que ellos no tengan que estar marchando. Lamentablemente, las hermanas y los hermanos tienen todavía un tropiezo en la tramitación de su documentación. Pero el tema de la reparación debe ser una política de atención del nivel central, del nivel departamental y del nivel municipal. Esto también tenemos que agendar en lo que pasa, el reeditar lo que han sido los fatídicos días del 2019. Y de acuerdo a eso, lo más lindo y gratificante, Ramiro y Gabriela, es que a 2 años nos sirva de ejemplo la valentía que han tenido hermanas y hermanos del trópico cochabamino que han marchado, porque ha sido el primer foco que ha cuestionado un régimen de facto. Son los primeros ciudadanos que se animan a salir a las calles, marchando en contra de la autoproclamación de Yanine Áñez, cuestionando la sucesión constitucional, pidiendo que se respete la democracia. Es la primera población que sale a las calles y da línea a nivel nacional para que asumamos valentía. Una valentía que tiene que estar absolutamente incólume en este momento, Ramiro y Gabriela. ¿Por qué digo esto? Ha costado sangre volver a la democracia. La mejor forma de recordar a quienes han caído, esos héroes de la democracia, es que trascienda esa valentía que han tenido ellos, para que en este momento nuestro gobierno, nuestras autoridades, nuestra población tenga esa fortaleza. Esa valentía que han tenido para sufrir la arremetida cobarde de un gobierno de facto y morir en una masacre, tiene que servir para demostrarnos que siempre vamos a estar del lado correcto de lo que el pueblo exige. El pueblo exigía en ese momento que se respete la Constitución, que se respete la legalidad, que se respete la democracia. Y ahora tenemos que continuar a 2 años con esa agenda constante, que se respete la democracia, que se respete las libertades, que se respete las instituciones estatales. Y ese es un clamor que nunca podemos dejar de lado. Yo en ese elemento de verdad recojo con mucha gratitud ver esa valentía de ese pueblo absolutamente organizado, que posteriormente ha dado el buen ejemplo para que muchas organizaciones, ya pasa luego en Sencata, luego en Pedregal y en otras zonas, que asumen valentía para cuestionar a un gobierno que ha callado con metralleta, que ha callado con armas de fuego. Nos ha callado el 2019. Entonces, es necesario que a 2 años no solamente tengamos una reedición, sino el nunca más. Y el nunca más, Ramiro, a 2 años, pasa también por una agenda urgentemente de modificaciones normativas. Tiene que haber un compromiso legislativo. Los hechos discriminatorios, raciales, de odio que se han generado en el 2019, no pueden reeditar, y eso pasa porque reforcemos la normativa. La 045 que habíamos trabajado en muchos momentos como defensoras y defensores de derechos humanos, tiene que remozarse, tiene que actualizarse, a la luz de los instrumentos internacionales, pero también en coherencia con los hechos que hemos vivido. Y que ustedes advertirán, Gabriela y Ramiro, en estas últimas semanas se quieren reeditar los mismos elementos de odio racial, los mismos elementos de discriminación en cuanto a pertenencia política. Otra vez se les ha ocurrido cuestionar a quienes comulgamos con el movimiento al socialismo. Otra vez se quiere cuestionar a quienes son del campo, con diferencia versus ciudad. Esos elementos discriminatorios pasan por una modificación de la ley 045, por ejemplo, por así decirlo, si no son otras normas más. Pero eso es lo que tenemos que hacer para dar una respuesta certera de lo que se ha vivido y para que no permitamos nunca más que se retorne a este tipo de situaciones que han traído tragedia a la población. Eso tenemos que hacer en la conmemoración de estos 2 años, que esa valentía de esa población se traduzca en nueva normativa, se traduzca en acciones concretas, se traduzca en exigencias directas a la Fiscalía, al órgano judicial, para que ojalá culmine de una vez con el esclarecimiento de todos los que han participado en la masacre. Y que en función de eso, no solamente cada año se esté haciendo un recordatorio de lo que fue, sino demostrar cuánto se ha avanzado. Ojalá medio año, ojalá cada 3 meses, ojalá hay un cronograma de supervisión de los casos que están en este momento pidiendo y anhelando justicia.
el sentimiento de justicia que vive esos familiares, que viven los heridos, porque no nos olvidemos, Ramiro y Gabriela, que hay muchos heridos, hermanos heridos de bala, que están cojeando, otros que han quedado de verdad absolutamente afectados, ni siquiera pueden trabajar, porque son heridos, y aún así, con ese dolor, siguen todavía en este momento acompañando todo lo que va a ser la lucha del pueblo. Entonces, esos escenarios tenemos que nosotros tener una tendencia, una atención integral, y de acuerdo a esa atención integral, es urgente una agenda legislativa que ponga, no solamente en el órgano legislativo, ¿por qué no pensar en la gobernación? ¿Por qué no pensar en los municipios? Ni siquiera hay una declaratoria de héroes de la democracia, Ramiro y Gabriela. Nadie, ni el órgano legislativo, ni el departamental, ni el municipal han señalado eso para aquellos que han caído. No solo en Guayani, también en Sencata, que hemos conmemorado en estos días. Entonces, esos elementos tienen que ser también una muestra de buena fe y no solamente que un discurso quede a veces en saco roto. Esos son los elementos que hemos analizado, Ramiro y Gabriela. Primero, Gabriela, que aseveramos con total firmeza que han sido movilizaciones injustificadas. Injustificadas per se en el fin mismo que estaban buscando. ¿Por qué? Porque se ha generado estas movilizaciones a raíz de obstaculizar la prosecución del trámite procesal del proceso de golpe de Estado. Perdón la reiteración. El proceso que se ha instaurado para que se esclarezca el tema del golpe de Estado pasa porque se cite a todas y todos los que están involucrados. Y resulta que, ante el pedido de la hermana Lidia Patti, que es la ex asambleísta que está tramitando este proceso, se hace un señalamiento para que el señor Camacho brinde un testimonio en el proceso de golpe de Estado. Y se hace público el 1 de octubre, que él debe presentarse el 7 de octubre. Y qué casualidad, que el mismo 1 de octubre, inmediatamente Rómulo Calvo, con los demás presidentes, en particular de Concipo, se van a Sucre y se reúnen los presidentes de los comités cívicos. ¿Para qué? Para buscar este escenario argumentativo e identificar en el tema de la normativa de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas un foco de atención de la población para buscar movilizaciones. Parte de los 4 puntos que ellos plantean el 1 de octubre es justamente la preocupación de la persecución penal contra los comités cívicos, contra sus autoridades de los comités cívicos, contra los policías, contra los militares. Vale decir, les preocupaba la tramitación del proceso de golpe de Estado y les preocupa la tramitación de las masacres. Esos procesos penales pendientes, como el de Guayani, les preocupa que se juzgue a esos cómplices que han participado en el golpe de Estado. Y como les preocupa que se juzgue a quienes han participado en el golpe de Estado, han hecho una estrategia, porque ellos simplemente aplican un manual de operaciones similar al que han aplicado el 2019. Entonces, pretextan movilizaciones, buscan no solamente esa norma, sino ahora quieren hacer ver otras normas adicionales, pero ellos quieren poner un freno a la tramitación de estos procesos que son una agenda de Estado a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. E inmediatamente generan la movilización del 11 de octubre. No logran su propósito porque ellos lo hacen como comité cívico. Y para que haya una agenda distractiva, dice que participen gremiales y transportistas. E inmediatamente son los siguientes artífices de las movilizaciones que se generan desde el 7 de noviembre pasado hasta estos últimos días en los que se ha levantado a la cabeza de los gremiales y de los transportistas con el mismo pretexto, para que se abrogue la ley 1386. Y miren ustedes, revisamos todo lo que va a hacer los medios de comunicación. ¿Quiénes han levantado los paros? Los comités cívicos. Los comités cívicos levantan los paros. Entonces, ellos han articulado y le hacen llamar multisectorial para que de verdad parezca que hay malestar en mucha población contra nuestro gobierno, e identifican otro tipo de normativa también para obstaculizar lo que va a ser la prosecución de estos trámites judiciales. Y ahora hacen ver con la ley del PEDES, que tiene que ver con una programación responsable en la planificación estratégica de Estado, para que se sumen los municipios y para que parezca que no solamente son los comités cívicos que cuestionan nuestro gobierno, sino también las alcaldías y las universidades. Vale decir, están aplicando un manual para que la gente crea que hay un malestar generalizado en la población en contra de nuestro gobierno. Todo esto para que nosotros no insistamos como gobierno, como defensores de derechos humanos, en la prosecución. Que Camacho declare, que Camacho y que los demás declaren. ¿Qué pasa con la vinculación en todos los que han sido partícipes de Concipo? ¿Qué pasa con ese dúo que figuraban en muchos momentos del 2019? Pumari. ¿Qué pasa con los demás? ¿Dónde están? Eso quiere la población. Pero como ellos quieren generar impunidad en este tema de golpe de Estado, han generado estas movilizaciones. Ahora las movilizaciones con brazos operativos violentos. Yo lamento mucho porque de los 9 departamentos, Gabriela, el departamento que ha tenido mayor nivel de tensión ha sido Santa Cruz. Obviamente, porque tienen una alianza estratégica, Rómulo Calvo, que es presidente del Comité Cívico,
a la sazón de su expresidente del Comité Cívico, que ahora es gobernador. Y para que no sea aparentemente político, le dicen, Camacho, usted ya no hable, solo hablaremos como Comité Cívico en los lineamientos que usted quiere, que no le investiguen, que nadie le juzgue, que usted se libere del proceso penal que se ha instaurado por el tema de golpe de Estado. Y en función de se articulan violentamente con la Unión Juvenil Cruceñista. Ha habido muchos puntos de bloqueo, Gabriela. Obviamente, cada uno de los casos de violencia tienen que esclarecerse. La violencia y la arremetida que han hecho en el Plan 3000, todo lo que ha pasado en otras poblaciones próximas, tiene que esclarecerse porque han sido formas de coacción, formas de amenaza constante para aquel que quería trabajar y ellos no permitían. Entonces, ¿qué mensaje se da a la población? Aquel comerciante de a pie que está vendiendo sus refrescos, sus jugos en sus tienditas, paren. Y los grandes empresarios delincuentes de cuello blanco han seguido trabajando. ¿Por qué? Porque obviamente a ellos sí les preocupa la legitimación de ganancias ilícitas. Y han utilizado a la población que vive del día para que hagan eco de sus planteamientos. Y como funcionan estas lógicas, Potosí, obediente de sus mandatos de Santa Cruz, inmediatamente ha generado elementos de tensión. Movilizaciones que han causado destrozos hasta una patrulla de nuestra policía boliviana. Eso se tiene que esclarecer. Vamos a identificar a todos los que han participado en actos violentos. Ha fallecido el hermano en Potosí, que tiene que esclarecerse, al margen de que haya existido el procedimiento para que el IDIF practique la autopsia y señala que, en resumen, se habría atorado con un bolo del aculico de la hoja de coca y por eso ha fallecido. ¿Por qué se ha atorado? Véase los videos, quiénes le estaban persiguiendo y correteando cuando él se cae en la calle. Todo eso se tiene que esclarecer, porque no ha sido casual, ha existido una persecución de personas que estaban en Potosí al mando de lo que va a ser paralizar la actividad económica, y esas personas tienen que en este momento ser investigadas. No es una muerte casual, accidental, de alguien que estaba sentado y se ha atorado, no. Él estaba escapando para que no le golpeen. Esos elementos tienen que esclarecerse. Esas personas tienen que rendir cuentas ante la justicia porque es lo correcto, no porque sea una amenaza de una persecución político-partidaria. Esas situaciones de tensión tienen que llamar a una reflexión, Gabriela, de lo que están haciendo estos comités cívicos, porque de verdad en este momento no se puede reeditar el mismo manual de operaciones que han tenido para que se cuestione a nuestro gobierno. Y qué lindo, ¿no? Cuando ellos calculan muy bien y dicen, haremos comités cívicos, pero que no parezca solo comité cívico. Y aparecen ahora el tema del pretexto de los 2/3. Y ahí comunidad ciudadana, que está también por detrás con sus diputados y senadores, hacen el grueso favor de tratar de cuestionar normativas sin poder tener ni siquiera la argumentación válida en el escenario legislativo para saber por qué cuestionan el PEDES. No saben ni siquiera por qué cuestionan, pero se suman. Y siguen haciendo un planteamiento de los 2/3. Algo redundante, tan redundante como lo repite Rómulo Calvo al decir libertad y democracia para poder justificar sus paralizaciones. Se llenan la boca con un discurso que es absolutamente insostenido para ellos, pero que nos pone en evidencia que hay una articulación directa para generar malestar, para generar todo lo que va a ser no solamente conmoción en la población, sino que quieren ellos tejer toda una forma de cuestionamiento de nuestro gobierno. Entonces, hay fines desestabilizadores, Gabriela, formas comprobadas de una lógica de desestabilización que nuestro presidente lo ha dicho, y lo ha dicho porque es identificable. Hay una postura político-partidaria en contra de nuestro gobierno. Ellos están perfilándose a eso, porque toda la movilización ha sido pretextada, y esa movilización pretextada está penosamente en función no solamente de falacias, sino de un mundo de miedos que han metido a la población. ¿Para qué? Para que no avance el proceso de golpe de Estado, para que no se esclarezcan las masacres, para que no se siga juzgando a quienes han participado en el motín policial, porque también hasta ese es uno de los 4 puntos de los comités cívicos que han firmado el 1 de octubre. Ellos ya tienen una agenda para querer obstaculizar y le llaman ellos persecución política. No, lo que estamos buscando es acceso a la justicia. Memoria, verdad y justicia es una agenda. Y los comités cívicos han paralizado solamente Santa Cruz en cuanto hace a la libre transitabilidad, porque hemos desbloqueado también varios puntos, y Potosí. Esos elementos también tienen que analizarse. No son los 9 departamentos, solo son los 2 que casualmente coinciden con Camacho y con Pumari del 2019, los mismos 2 comités cívicos. Entonces, hay una analogía certera y por eso hablamos con evidencia, estamos hablando con una forma objetiva de no acusar, sino de reflexionar, pero también hacerles saber que nos damos cuenta de todo lo que están haciendo, Gabriela. Bien, Ramiro, mire usted, cuando señalaba yo que lamentablemente la oposición política, la derecha recalcitrante en Bolivia, tiene un manual de operaciones. Recordaremos que el 2019
ellos no tenían una agenda programática de normativas para pretextar, pero sí tenían argumentos para preocupar a la población. Póngase el ejemplo, Ramiro. En Cochabamba van a venir los chapareños, delincuentes, terroristas, maleantes, se van a entrar a Cochabamba, te van a robar, te van a destrozar tus edificios. En los edificios, los mismos, en Cochabamba, generando a través de las redes sociales un montón de información para tendencias de miedo. En las redes sociales, tendencias de miedo. La desinformación es un elemento absolutamente generador de escenarios de violencia y de confrontación. Fallece la primera persona en Cochabamba y dicen, los masistas le han matado. Entonces, en ese momento hacen un acto de venganza y la resistencia juvenil Cochala se organiza para corretear masistas. Lo propio pasa aquí en La Paz. Van a entrar los señores del Pedregal, van a tomar, los campesinos se van a entrar a nuestros barrios, te van a quitar tu casa y a ellos también. La derecha se va a ingresar. Entonces, esas formas de desinformación que pasa por incitar al miedo, por manejar formas tendientes de miedo, genera mucha violencia. Lo mismo están reeditando. Y penosamente ahora, ya no las redes sociales, Ramiro, ya no solamente por WhatsApp, no, por medios de comunicación. Yo lamento mucho que haya mercenarios de la comunicación que están haciendo grueso favor a desinformar. ¿Por qué? Porque están aplicando su manual de operaciones para lograr que el miedo sea la causa por la que se desestabilice todo lo que va a ser la tranquilidad y la paz social. Hay muchos periodistas, penosamente, y también dueños de comunicación, que están alineados a generar esta forma de inducción. ¿Por qué? Porque se están aprovechando de la libertad de expresión, se están aprovechando de la libertad de información. Y cuando uno cuestiona eso, inmediatamente ya salen con movilizaciones o pueden salir también con reclamaciones para que la Relatoría de Libertad de Expresión visite Bolivia. Por eso son elementos que se están utilizando. Y cuando digo que los medios de comunicación también penosamente están siendo parte de una utilización para que en este momento exista afectación con relación a la situación de gobernanza, no resulta casual, pues, Ramiro, mire usted, veamos la agenda mediática. Antes de las movilizaciones del Comité Cívico, en el oriente boliviano, la temática del derecho a tierra. Camacho primero molestando para querer, molestando digo porque sin tener atribuciones, él quería asumir la competencia para que él sea la autoridad de lo que va a ser la disposición de predios fiscales, de terrenos fiscales, del derecho que está por detrás, cuando hay un Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y no contéstenos con este tema, empiezan a generar el tema de, hay predios que tienen muchos grupos irregulares. Y la agenda constante de los medios son grupos irregulares. Y además grupos irregulares de masistas, ¿no? Entonces, hay una tendencia de información y eso se vincula al caso del predio Las Londras, inmediatamente. Cuando la irregularidad no pasa solamente por grupos interculturales, sino irregularidad en cuanto a grupos armados, también de los empresarios. Pero eso los medios no dicen nada, eso los medios ni siquiera informan. Y ese es el manejo que han hecho antes de lo que va a ser los comités cívicos. Esta agenda de decir, hay grupos irregulares de masistas que ponen en riesgo la tranquilidad pública. Y esa es la agenda de todos los medios, de algunos medios de comunicación. Luego hacen la agenda mediática para difundir información falsa de la normativa que ha pretextado los comités cívicos. Y claro, como hay un principio de buena fe de nuestro presidente, de nuestro gobierno, y determinan que no avance la normativa, ahora buscan la 1386, la abrogan como buena fe y siguen encontrando nuevos vertientes para seguir generando debates innecesarios. Y digo debates innecesarios porque se pudiese hablar de muchas cosas, Ramiro, pero inmediatamente superamos lo del comité cívico y ve usted la agenda de los medios. Otra vez al tema del predio de Las Londras. Hay una agenda programática para generar ya una situación de malestar en la población. Y esa agenda de generar malestar en la población pasa por cuestionamientos que en este momento no se justifican, pero también por trascendidos de lo que es información falsa. Generar miedo es una fórmula por la cual causa a la población, te van a quitar tu casa, te van a quitar tus bienes, hermano gremial, te van a preguntar de dónde tienes esa platita, esa es la ley que está haciendo este gobierno, esto no es Cuba, no es Venezuela, repitiendo la misma fórmula todo el tiempo de manera constante, como si eso de verdad fuese algo cierto. Entonces, esa desinformación a través de normativa y también lo que viene a ser el dejar hacer es lo que ha generado que en este momento exista ausencia de acceso a la información. ¿Qué tenemos que hacer? Esto nos obliga, de verdad, como servidores públicos, y si advertimos que lo normativo en este momento es lo que se está poniendo como cuestionamiento, porque han hecho ahora una agenda de normas que están vigentes, Ramiro y Gabriela, y que ahora resulta que deberían volver a revisarse. Si deberían volver a revisarse, ¿qué pasa entonces con diputados y senadores que están trabajando todo el año en el Congreso? Diputados y senadores que están trabajando, suplentes y titulares. Y resulta que las normas que aprueban
no está de acuerdo con lo que algunos grupos y sectores están buscando. ¿Eso qué quiere decir? Que la oposición a nuestro gobierno no hace nada, se ha aplazado. Y ahora la oposición a nuestro gobierno, que es Comunidad Ciudadana, con todo lo que va a ser los diputados y senadores que le hacen seguimiento a Camacho, quieren salir a las calles. El Congreso es para eso, Ramiro. El Congreso es para que se debatan las normas. Para eso hay proyectos de ley, para eso hay comités, hay comisiones, hay la Asamblea Legislativa en diputados y senadores. Ese es el escenario del Estado Democrático de Derecho y no la desinformación. Entonces, cuando se genera desinformación, tiene que hacerse presente el órgano legislativo para decir, estas normas están en función de estos criterios, de estos estándares, en coherencia con la Constitución. Si alguien creyera que nuestra normativa que genera nuestro gobierno, nuestros legisladores, son de verdad atentatorias a mandatos constitucionales, para eso se han creado las tutelas constitucionales, las demandas de inconstitucionalidad, los institutos procesales constitucionales a la luz de lo que va a ser el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero no las calles, no las movilizaciones, no las reyertas, no los enfrentamientos. Pero eso le interesa a la derecha. Y los medios de comunicación, lamentablemente, en vez de hacer información de esto y decir, no, la forma de cuestionamiento en cuanto a mecanismos de pesos y contrapesos es que se plantee test de constitucionalidad. Pero nadie hace eso. Sin embargo, no hace falta test de constitucional cuando hay normativa que se está trabajando. Y eso es lo que tenemos que nosotros informar a la población. Informar este funcionamiento diario que tienen las instituciones del Estado, pero que lamentablemente ante la desinformación parecería que han aparecido leyes de la noche a la mañana, sin que nadie sepa. Mentira, ha habido un procedimiento legislativo de meses en cada ley, debates consubstanciados. Y eso, de verdad, en este momento tiene que hacerse difundir. Tenemos que difundir ese manejo y hacer una agenda para que no exista mayores dudas sobre la normativa que trabajamos. Tendrá que articularse con las brigadas parlamentarias en cada departamento para que se tenga acceso a las agendas legislativas. Esta agenda legislativa 2021-2022 tiene que ser de conocimiento público, tiene que ser difundido para que nunca más se pretexte de que hay normas que están atentando contra la Constitución, contra las autonomías, contra los municipios. No, esos son pretextos y eso pasa porque también existe una urgente estrategia de difusión de parte del órgano legislativo en los proyectos de ley que vienen trabajando, en las consultas que efectúen en los departamentos con grupos sociales, con sectores vinculados, para que se demuestre en buena fe que aquí nadie quiere engañar, que las políticas de nuestro presidente son absolutamente coherentes con el momento, la reactivación económica, el manejo de la productividad, el manejo de los equilibrios que tiene nuestra sociedad, eso se está manejando de forma responsable como política pública, pero en pairo, los medios de comunicación hacen agendamiento de falsedades, de información que no corresponde y se genera criterios difusos por los cuales la población queda en duda. Y ante la duda gana siempre, lamentablemente, la derecha porque es lo que nos ha demostrado. Quien tiende a generar mayor miedo, mayor desinformación, es lo que penosamente en este momento nadie es acucioso, ni revisa con profundidad alguna normativa, ni se debate tampoco, porque hay que ser serios. Ante todas estas falacias que han agendado, tampoco ha existido debates en los medios de comunicación, o los medios de comunicación han generado debates. ¿Por qué? Porque se iba a demostrar que estaban equivocados. Y eso tampoco le interesa a algunos medios de comunicación, ni mucho menos a la derecha. Entonces, la desinformación es un instrumento, como usted decía, Ramiro, como usted decía, Gabriela, que está siendo en este momento utilizado como un instrumento del manejo de poder para que se generen actos de presión y luego actos de violencia. Y eso tenemos que manejar adecuadamente. Mire, Gabriela, la historia nos ha hecho ver que el 2019 ha existido brazos operativos. En ese manual de operaciones de la derecha, que ha ingresado a manejar violencia en las calles, han tenido sus puntos de convergencia en la Unión Juvenil Cruceñista en Santa Cruz, en la delincuencia juvenil Cochala en Cochabamba, y obviamente esos brazos con un eco en Potosí, sin identificación alguna con alguna nomenclatura. Pero estos brazos operativos han trabajado 2019 y 2020. Al 2021 habían querido rearticularse. Y ahí digo habían querido porque nos consta, porque han existido movilizaciones en Cochabamba que han desafiado no solamente a los lineamientos de lo que va a ser una recomendación del GIEI, muchas instituciones que han opinado. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también los identifica como grupos irregulares, como grupos violentos, grupos armados. Lo que va a ser Human Rights, Amnesty International, la Clínica de Harvard de Derechos Humanos, que son instancias que han trabajado esa temática, también los identifican. Y la CIDH, en esa misma lógica, nos obliga como Estado para desestructurar a las dos que han sido identificadas. En función de esa obligatoriedad que nos pasa como Estado, nosotros como Ministerio de Gobierno, por determinación de nuestro ministro, venimos trabajando en un plan de desestructuración. Y ese plan de desestructuración pasa primero por el esclarecimiento de todos los casos penales que están en curso. Primero,
porque tenemos una fase en etapas y en una programación para poder ampliar en cuanto a la llegada. La articulación que se ha dado de la delincuencia juvenil Cochala pasa por muchos ilícitos que se han presentado, hasta violaciones sexuales. Así de grave es la intervención que ha tenido. Sin embargo, son casos en la impunidad. Son procesos que no han tenido continuidad porque han tenido víctimas amenazadas, coaccionadas, que no han podido denunciar. Víctimas que han preferido escaparse y quedarse en el anonimato porque ha funcionado su manejo constantemente violento para amedrentar a la población. Esos procesos penales deben culminar. Nosotros tenemos ya un trabajo investigativo de parte de la inteligencia de nuestra policía que está logrando identificar y ampliar a ese organigrama de funcionamiento en los dos, tanto en la Unión Juvenil Cruceñista, que penosamente tiene mayor ausencia de procesos penales, porque a diferencia de la delincuencia juvenil Cochala, que hay varios hechos concretos, hay víctimas identificadas, en el tema de la Unión Juvenil Cruceñista ha sido más difícil y es más difícil. Seguimos haciendo invitaciones e instando a quienes han sufrido la comisión de ilícitos el 2019 o el 2020 puedan presentar su denuncia a la policía boliviana, porque son personas que están en el anonimato y que han preferido no denunciar ante el amedrentamiento cobarde por tintes discriminatorios y de odio que han generado como caldo de cultivo el 2019 en la Unión Juvenil Cruceñista. No hay casos en Santa Cruz, a diferencia de Cochabamba. En Cochabamba, Gabriela, esta semana se han efectuado allanamientos, porque obviamente se ha identificado a las cabezas, Molina, los hermanos Vascopé, Milena Soto, Maldonado y muchos otros, pero no son solamente ellos, Gabriela. Hay también otros que han estado a mandos de escuadrones, mandos de bloque, que han tenido participación y que tienen participación. Quienes también han estado por detrás financiando, que se preocupen los que han estado financiando, porque todo nos enteramos. Todo se va a saber. Y eso estamos desarrollando en la investigación en este momento como Ministerio de Gobierno. Por eso es que se está ampliando, se ha efectuado esta semana allanamientos para tener mayor información. Se va a ampliar también seguramente las imputaciones contra otras personas, porque nosotros no estamos cesando un solo día en el trabajo diario que hacemos para cumplir las recomendaciones del GIEI. Y por eso debemos dejar presente, porque penosamente hay algunos actores políticos en Cochabamba que siguen desafiando. Resistencia Juvenil Cochala somos todas y todos, dicen. No, no es un capricho de nuestro gobierno, no es una situación de en este momento generar un acto que no se sabe de dónde viene. Es una recomendación internacional que tiene fundamentos, que tiene basamentos, que tiene criterios concretos para que nosotros los cumplamos. Y estamos trabajando en que los procesos penales culminen con imputaciones, con acusaciones y se juzgue. Porque ya hay varios casos, Gabriela, y la población que sepa, contra los señores Vascopé, no solamente por destrozos a bienes del Estado, también en lo que va a ser narcotráfico, porque penosamente hay muchas situaciones que no conoce la población, pero están involucrados ellos en lo que son microtráfico, tráfico de sustancias controladas. Muchas y muchos de la delincuencia juvenil Cochala tienen antecedentes. Y estamos encontrando en esta semana que se han hecho allanamientos lo mismo. Vale decir que nosotros vamos a continuar desarrollando una estrategia para avanzar en esos procesos penales para que culminen y también para evitar que esta rearticulación pretendida se la pueda materializar. Por eso estamos trabajando conjuntamente la policía, lo propio se va a hacer en el Comando Departamental de Santa Cruz y en el tema de Potosí, en esta semana, porque si bien no tienen una nomenclatura identificada, pero hay muchos artífices universitarios en Potosí que coordinan directamente con la Unión Juvenil Cruceñista y también con la delincuencia juvenil Cochala, seguramente por los liderazgos asumidos, que han cometido ilícitos en esta semana. No tenemos del 2019 en este momento, pero sí de una reactivación que estamos identificando en cuanto a vectores de violencia. Esto también nos obliga para tener un seguimiento en todos los departamentos, para que no pretendan la población creer que una organización irregular es normal, que una organización criminal es normal. Hay una catalogación jurídica penal que ha hecho el Ministerio Público. Son organizaciones criminales y esa organización criminal obedece a una forma de configuración para generar delitos, para generar violencia. Y de acuerdo a ese manejo descriptivo, toda instancia que esté de nuestro Estado obligado a cumplir con la GIEI no es solo nuestro gobierno, también los departamentos, también los municipios. Todo servidor público tiene que cumplir con esa recomendación. Mucho nos va a hacer ayudar que, ojalá, y ahí de verdad, Gabriela, exista un mecanismo idóneo. El GIEI ha emitido recomendaciones, parte de esta es la desestructuración de la delincuencia juvenil Cochala, de la Unión Juvenil Cruceñista, pero nos falta todavía un mecanismo de acompañamiento y seguimiento. La voluntad de nuestro presidente es cumplir con un cronograma, pero falta un mecanismo idóneo para que tengamos un seguimiento con cronograma de cumplimiento. Eso es mucho más fácil, mucho más operativo. Sin embargo, de que no tengamos de momento con un mecanismo idóneo para hacer un seguimiento como Estado con la GIEI,
como Ministerio de Gobierno tenemos una programación para cumplir. Estamos respaldándonos en todo lo que es el trabajo y vamos a continuar desarrollando este trabajo preventivo para que la población no tenga como una normalidad que salgan ciudadanos pretextando ser defensores de la democracia, que con golpes, que con violencia, que cometiendo delitos busque causar temor para acallar a la población. Eso no vamos a permitir que se redite de la delincuencia juvenil Cochala, ni mucho menos de la Unión Juvenil Cruceñista, ni de ninguna otra organización que quiera hacer una analogía de esta forma que es absolutamente cuestionada, pero también que debe ser sancionada. Muchas gracias, Ramiro, y también para generar tranquilidad. Unos han dicho, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los cambios en los comandos departamentales? No nos olvidemos que parte de la agenda legislativa que se ha trabajado es la ley 1387. Es la ley por la cual se hace la carrera de generales y todo lo que va a ser los ascensos en la policía boliviana. A raíz de eso tenemos ahora 3 generales, Ramiro. Y de esos 3 generales, que es nuestro comandante general, nuestro subcomandante y nuestro inspector, corresponde que la promoción 89 también asuma todo lo que viene a ser este desplazamiento organizativo de la policía boliviana y por lo cual debe remozarse los comandos departamentales. Esto en cumplimiento de la normativa, Ramiro, no es una determinación que sea por algún criterio que no se conozca, no, es en cumplimiento de la normativa. Y de acuerdo a eso, normalmente los comandantes departamentales tienen que ver con una trayectoria por un año en cada departamento, pero ahora, a la luz de la ley 1387, correspondía y corresponde hacer estos cambios. Sin embargo, de hacer estos cambios, desde luego que las denuncias que se han presentado a usted, Ramiro, y en las redes sociales también nos han llegado al Ministerio de Gobierno. También me han hecho saber a mi persona en lo que va a ser las intervenciones. El mandato clave de nuestro ministro de Gobierno ha sido garantizar la libre transitabilidad. Hemos precautelado fundamentalmente la vigencia de derechos humanos para que exista criterios en cuanto a legalidad, en cuanto a necesidad y proporcionalidad para intervenir en puntos que hemos identificado para desbloquear, porque los hemos desbloqueado. A diferencia de Potosí, que ha tenido una tendencia de generarse una anomia, porque ahí los bloqueos han sido algo que ha permitido también que hasta haya fallecido un hermano en Potosí. Es el único departamento donde ha fallecido alguien a consecuencia de la conflictividad. Y lo propio ha pasado también en Santa Cruz, como yo hacía una referencia previamente en la intervención del primer criterio que es señalado. Son los únicos 2 departamentos. Entonces, la policía boliviana también tiene este malestar. ¿Por qué, Ramiro? No nos olvidemos que los comités cívicos han pretextado estas movilizaciones señalando que no se procese policías, que no se procese militares. El tema del motín policial tiene que esclarecerse. Las más de 26 denuncias, 22 acusaciones y ya casi 9 personas que están con baja definitiva, es un cumplimiento de la ley 101. Y no es una persecución a efectivos policiales, no, a las conductas de algunos efectivos policiales que lamentablemente han generado que una institución tan preciada como la policía boliviana haya sido utilizado en un momento nefasto de Bolivia. Esos casos deben tener continuidad. Sin embargo, también genera malestar en algunos efectivos y eso es utilizado por la oposición. Eso es utilizado como un elemento articulador y de acuerdo a eso también se genera este tipo de intervenciones en las cuales se denuncian esta desproporcionalidad de todo lo que va a ser la intervención disuasiva en los puntos de bloqueo y en los puntos que se han generado. Nosotros como Ministerio de Gobierno vamos a continuar garantizando la institucionalidad de la policía boliviana para que tenga una intervención concreta, oportuna particularmente, que es lo que estamos privilegiando, y en ese criterio de oportunidad que tenga formas de protección a la población y a la sociedad. Si tienen que hacerse mayores cambios, se los va a hacer. En el tema de Cochabamba, mire usted, hemos planificado con el saliente comandante Corrales esto que me preguntaba Gabriela, el plan de desestructuración de la delincuencia juvenil Cochala como nombre, pero en cuanto a concepto, grupos irregulares y organizaciones criminales. Nosotros hemos trabajado un plan con el comandante saliente en lo que tiene que ver con la seguridad interna del Estado. Tenemos que dar certeza de lo que va a ser la protección. La sensación de seguridad tiene que ser una forma evidente, constante, desde las instituciones. Nosotros como Ministerio de Gobierno también, Ramiro, estamos trabajando no solamente en tratar de acompañar los procesos que se están desarrollando en el marco de la Ley 101. Hemos hecho muchos talleres para que nuestros efectivos policiales tengan tranquilidad de que en el marco de la Ley 101, en los 9 departamentos hemos trabajado para difundir que el principio de legalidad, el principio de debido proceso son garantías que las vamos a respetar. Y también hemos hecho estos talleres para que la población conozca que puede denunciar intervenciones equivocadas de la policía, intervenciones irregulares de algunos policías o también la comisión de ilícitos de algunos policías. Hemos hecho varias formas de comunicación con sectores sociales y también estamos generando este fortalecimiento de la policía boliviana a través de este acompañamiento con material.
hemos trabajado con los CFOTs, que son formación para efectivos policiales, que van a ser posteriores servidores públicos, en criterios para que tengamos un manejo deontológico de todo lo que es la ética y la moral, el cumplimiento, la lucha contra la corrupción, en los 9 departamentos. Entonces, hay cambios de comandantes, pero estamos trabajando con la base social, estamos trabajando con los efectivos policiales, estamos trabajando con las tropas, estamos trabajando con nuestra policía boliviana. Sin embargo, el tiempo a veces no es el mejor aliado, el mejor amigo. Es importante hacer este criterio de fortalecimiento, porque nuestro presidente ha dicho en ocasión del 195 aniversario este año de la policía boliviana, tenemos que trabajar por recuperar la confianza en la población. Y usted recordará, a mí me ha tocado ver en Cochabamba, en mi rol de delegado defensorial, cuánto ha costado ese resquebrajamiento generado a través del motín policial con muchos sectores sociales, acercarlos. ¿Cuánto ha costado? No solamente en Cochabamba, en el Alto, en La Paz. Todavía hay algunas formas de subsistencia de estos fricciones, pero nosotros tenemos que hacer el cumplimiento de ello. Que exista la confianza nuevamente en la población, no solamente por actos de corrupción, sino por lo que ha sido este distanciamiento en la utilización del motín policial y en la utilización de la policía boliviana para estos fines de lo que fue el golpe de Estado. Un gobierno de facto que ha utilizado algunas cabezas de la policía boliviana, de las Fuerzas Armadas, y eso tiene que culminar. Sin embargo, de eso, estos cambios que se dan en las comandancias, estos cambios que se va a dar en direcciones, obedece al cumplimiento también de estas normativas que están vigentes y que garantizan la transparencia de los actos. Y de acuerdo a eso, también la garantía para el ciudadano de que se puede hacer mejores mecanismos de denuncia. Nosotros damos esta muestra de programación en cuanto a política pública, como Ministerio de Gobierno, como Policía Boliviana, para que hagamos de la dignificación de la Policía Boliviana, de la recuperación de la confianza, un manejo diario, un manejo sistemáticamente observable y también una programación para que cumplamos con la Constitución y con lo que nuestro presidente se ha comprometido con relación a superar estas brechas de distanciamiento que se ha generado. Es importante que en este momento tengamos una mirada de participación con todo lo que va a ser, no solamente la base social que respalda a nuestro gobierno, sino la base social que es la causa común de los derechos humanos. Yo ahí, y permítame, Gabriela, voy a continuar haciendo de forma insistente una observancia. El 2019, cuando ocurrieron estos fatídicos hechos de las masacres, ¿cuán ausentes han estado instituciones, ONGs, fundaciones, colectivos, asociaciones de temáticas de derechos humanos? ¿Cuán ausentes han estado no solo en pronunciamiento, en acciones concretas? Se han callado, Gabriela. Es necesario de verdad no olvidarnos ese tipo de inacción que se ha generado, porque la vulneración de derechos humanos fue reclamada por la Defensoría del Pueblo, por algunos defensores de derechos humanos, pero cuando vemos ahí que hay en la temática de los derechos humanos, hay organizaciones especializadas en derechos de la mujer, derechos de los migrantes, derechos de naciones y pueblos indígenas, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las niñas, niños y adolescentes, tantos colectivos humanos de derechos humanos que se han callado. Y cuando vemos que se callan, aparece el artífice de lo que va a ser los derechos humanos, la señora Carvajal, autoprorrogada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Estas instituciones siguen siendo utilizadas para poder generar no solamente información difusa, sino para que los derechos humanos tengan un viraje, ya no en rectitud, sino en cuanto hace a fines políticos, partidarios políticos. Entonces, ¿qué nos deja como temas aprendidos? En 2019 hubieron, más bien, muchas ausencias se identificaron de lo que va a ser estas defensoras y defensores. Ahora parece que los únicos defensores de derechos humanos son los hermanos periodistas que sufren. No, son un elemento absolutamente vinculado a la democracia. Es un pilar, una vanguardia, la libertad de información. Pero tenemos que articular e invito a las defensoras y los defensores de derechos humanos a que sean partícipes de opinar. No pueden permitir que la democracia nuevamente sea afectada. Que opinen, pues, que hagan pronunciamientos. Estamos señalando, si dicen que hay una normativa que está vulnerando temáticas de lo que va a ser la legitimación de ganancias ilícitas, ¿cuántos académicos hay que tocan estos temas y no se pronuncian? Todos callados. Si dicen que hay una normativa que vulnera el tema de las autonomías, ¿cuántas instituciones que trabajan de descentralización administrativa, que manejan estos tópicos, existen y no se pronuncian? Mire usted, Gabriela, es tan sinvergüenza el alcalde de La Paz, Iván Arias, que habiendo sido viceministro de todo lo que va a ser la descentralización en su momento, cuando existió su gobierno, ahora es el primero que cuestiona el tema de la ley de planificación del Plan de Desarrollo Económico Social. Normativa que está a la luz de la Constitución. Pero nadie le dice nada. ¿Dónde están los académicos? No existe. Entonces, parecería que solamente es una afrenta contra nuestro gobierno y las demás instituciones están calladas. Es importante que articulemos,
que nuestros ministerios sectorialistas insten a estos debates técnicos académicos, que nuestros ministerios sectorialistas inviten a las organizaciones sociales que respaldan a nuestro gobierno, pero también a aquellas que están trabajando en temáticas específicas, para que hagamos de la verdad el discurso diario, y no la falsedad y la desinformación. La verdad solo se hace con debate constructivo, con debate dialogado, con ejemplos, con argumentos. Eso tenemos que generar. Y lo propio desde el órgano legislativo, porque la afrenta que se está viviendo en estos momentos es contra nuestro gobierno y contra nuestros diputados y senadores. Entonces, debemos mejorar esos mecanismos de participación concreta para quitarle discurso a aquellos opositores que ni siquiera proponen nada, Gabriela. Yo cuánto no quisiera que en un año legislativo, Comunidad Ciudadana, que tiene un buen porcentaje de los 130 diputados y 36 senadores, ha de tener una propuesta consistente de cambio cualitativo para la población, de cambio para la sociedad. Ausencia total. Simplemente oposición. No, 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 no. Con una argumentación carente de elementos técnicos, con puras falsedades, porque obviamente son políticas y políticos y les sobran las palabras. Pero ese tipo de efectos tenemos que saber nosotros cuestionar. Y que exista, como señalo, debates desde las brigadas parlamentarias en cada departamento para que se evalúe qué hace la oposición, por qué ganan sin motivo, por qué no trabajan con propuestas, por qué no trabajan con una fiscalización que permitan ellos señalar, esto hemos argumentado, esto hemos observado, esto proponemos. Esa es la construcción de sociedad. La construcción del Estado plurinacional demanda propuestas, propuestas para que generemos tranquilidad en la población. Esa es la política programática de la política pública, así nomás es. Sin embargo, estamos ausentes de eso. Y es una oposición trasnochada que simplemente obstaculiza. Insto para que los sectores sociales también tengan esa participación fluida. Y digo yo brigadas parlamentarias porque en este momento de la coyuntura las observancias pasan porque aparentemente nuestra normativa es engañosa, normativa vulneratoria. Entonces, comités cívicos que planteen cartas, Gabriela, a las brigadas parlamentarias, que el comité cívico plantee una carta al presidente de diputados, al presidente de senadores, al presidente del Congreso, participación para las agendas legislativas para que sepan, para que se sepa cuáles son los temas que se van a debatir. Ni siquiera plantean, ni siquiera preguntan y de repente cuestionan y paralizan. Que sean artífices de la construcción. Es importante que se respete, Gabriela, lo que el pueblo ha votado. No puede ser ahora que los comités cívicos estén legislando, sino para que hemos votado por 130 diputados y 36 senadores. El pueblo en su configuración plural tiene pues uninominales, plurinominales, para que ellos en representación del pueblo hagan leyes. Ahora resulta que las leyes que hacen nuestros legisladores no sirven. ¿Por qué? Porque los comités cívicos dicen que no corresponde. Las organizaciones sociales dicen que es inconstitucional. No, la democracia tiene esa forma de delegación y hemos delegado con el voto a senadores y diputados que se los tiene que respetar. Ese es su trabajo. Y si están dudando, que sean partícipes, que vayan a las brigadas, que vayan a todo lo que va a ser también el manejo político a través del movimiento al socialismo, de comunidad ciudadana, de creemos, que hagan pues ese tipo de agenda, pero no, sin hacer nada de eso, empezar a cuestionar. Entonces, la vinculación con organizaciones, con sectores, con instituciones, con fundaciones, pasa por invitaciones desde los servidores públicos del Legislativo y del Ejecutivo, pero también en la obligación de ese ciudadano de tener participación real. Aquí nadie le ha restringido, Gabriela, su participación. Otra cosa es que sean unos ociosos, cómodos y flojos y no sean partícipes de la construcción democrática. Eso tenemos que evaluar reflexivamente. La mejor fórmula de avanzar como Estado, como sociedad, es que nos construyamos, debatamos y dialoguemos entre todas y entre todos. Y no simplemente hacer un acto de objeción y decir, todas las normas de este gobierno son malas. Y ellos tampoco plantean normas buenas. Entonces, que trabajen en normas buenas, que nos convenzan de normas buenas, que sean absolutamente consubstanciadas con cambios cualitativos para la población, cambios cualitativos para todo lo que va a ser el manejo territorial de Bolivia y para lo que estamos buscando, una reactivación económica con todo lo que van a ser vertientes de la productividad para que el ciudadano tenga de verdad un manejo absolutamente tranquilo. Armonía y paz social tenemos que buscar, Gabriela, y eso pasa por predisposición, no por mala fe, no por niveles de intransigencia, por movilizaciones insanas, no, tenemos que cambiar cualitativamente, fórmulas de reclamación adecuadas. Resulta que porque ha existido movilizaciones, dicen, y mire usted, yo hago el cuestionamiento, cuando hemos salido a las calles para desbloquear, dicen, ¿y por qué no desbloquean este elemento? La protesta social, el derecho a la protesta social está garantizado cuando uno identifica una autoridad y un servidor público con una demanda concreta. Si un sector, desayuno escolar, por ejemplo, que siempre moviliza padres de familia, identifican a un alcalde que no está cumpliendo un compromiso, que no está cumpliendo una norma, ese alcalde tiene que responder.
No porque se movilicen contra un alcalde, inmediatamente vamos a salir como policía a desbloquear. No, primero tenemos que canalizar los espacios de diálogo. Y los espacios de diálogo son eso en nuestra conflictividad. Tenemos que ser mucho más efectivos en la utilización de los canales de diálogo. Si hay un cuestionamiento de una autoridad a otra autoridad, a través del mecanismo idóneo. Si un ciudadano quiere cuestionar a una autoridad pública, a través de las notas de las reclamaciones. No directamente a la movilización, al bloqueo. De verdad, hay tutelas constitucionales, hay acciones constitucionales que se pueden emplear, amparos, acciones de cumplimiento. Tanto hemos avanzado nosotros en garantías constitucionales y qué poco se lo aplica. Y directamente hacemos actos de violencia, actos de tensión. Entonces, pasa por esa reformulación en planteamientos concretos para que la coyuntura no nos supere, para que ese manual de operaciones de la derecha quede vetusto, porque nos damos cuenta de lo que quieren hacer y nosotros vamos a ser mucho más propositivos en resolver la problemática en Bolivia. Mire usted, Ramiro, en casos concretos que señalaba en esta intervención de la entrevista, el tema, por ejemplo, de la desarticulación de los procesos de la delincuencia juvenil Cochala pasa por una acción directa del Ministerio Público. Si no instruye algo el fiscal, si no requiere algo el fiscal como cabeza de la investigación, no avanza el esclarecimiento. Hay mucho trabajo por detrás y nosotros hemos tenido que hacer un seguimiento como Ministerio de Gobierno, porque somos denunciantes constante. Toda la semana estamos haciendo seguimiento constante. Entonces vemos que no se está priorizando, de verdad, Ramiro. Y esto no es en lo absoluto desmerecer la voluntad de algunos fiscales, hombres y mujeres que están trabajando. Desde el fiscal general tiene que priorizar estos tópicos, estas temáticas. Desde el fiscal general tiene que haber una agenda de resolución de lo que ha sido la conflictividad del 2019 y cuáles son los procesos en curso para que la población tenga tranquilidad de que se está manejando con objetividad todo lo que va a ser el esclarecimiento. No pasa aquí por un perdonazo. El tema del reencuentro, la reconciliación, no es perdonazo, no es decir, vamos a reconciliarnos olvidando sus delitos, no. Memoria, verdad y justicia, una constante. Y eso pasa porque el Ministerio Público tenga esta estrategia penal de persecución priorizada. Esos casos que tienen mayor necesidad en cuanto hace a el respaldo que existe de la población para que se esclarezca, tiene que priorizarse. El caso de golpe de Estado es uno de esos. Y muchos dicen, ¿por qué no continúa la citación a Camacho, a los demás? ¿Por qué no se le cita a quienes han estado por detrás en ese grupo de amigos que han determinado quién iba a ser gobierno? No avanza. Los casos de las masacres no avanzan. Porque esa estrategia no se la conoce. Yo no estoy cuestionando nada. Estoy señalando lo que hasta este momento no se conoce. Que nuestro fiscal general ha tenido un planteamiento de decir, estos son los procesos priorizados como Fiscalía General, esto en las fiscalías departamentales, estos procesos para la agenda que hace a pasar de un golpe de Estado a una democracia plural donde se respeten los derechos y exista amplias garantías constitucionales. Entonces, hay presiones que sufren. En Potosí, tenemos el equipo, he estado esta semana en Potosí, para que se esclarezcan muchos casos. Qué fuertes las presiones de Comcipo, Ramiro, de verdad, una presión constante. Yo creo que hasta hay situaciones que tenemos que cambiar cualitativamente. No es posible que con eso se acalle a la población y se paralice procesos. Muchos procesos paralizados por presiones fuertes que existen contra el Ministerio Público. Entonces, esa libertad tiene que estar garantizada. Y esa libertad tiene que ser en manejo en la forma programática de un manejo transparente de varios procesos que están en agenda. No va a haber memoria, verdad y justicia si no tenemos priorización de los procesos penales. Si el Ministerio Público no tiene planteamientos de estrategia para avanzar. El caso que hemos hablado previamente, el tema de Guayani, ¿cómo es posible que a más de 2 años no pase nada? Entonces, esos son procesos que en su afectación hay víctimas múltiples. De verdad que hay esa ausencia de presión del Ministerio Público. No podemos en este momento decir que el sistema judicial, porque en este caso hay solo jueces cautelares. Es determinante el rol del Ministerio Público. Si tiene que fortalecer con mayores fiscales, que lo haga. Si tiene que hacer una agenda urgente, que lo haga. Pasa por esa muestra para que de verdad en este momento haya tranquilidad. Es un mandato constitucional. El Ministerio Público está responsable de proteger a la población, proteger a nuestra sociedad, garantizar a la víctima que esté protegida. Nosotros vamos a garantizar como policía que esos mecanismos sean cumplidos. Vamos a hacer que la policía investigue a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Vamos a reforzar también cuando haya tendencias de estas formas de afectación para que no se esclarezca. Porque no es casual, por ejemplo, Ramiro, que el tema de la delincuencia juvenil Cochala no haya avanzado en muchos casos en Cochabamba. Ha habido muchas presiones contra los investigadores, eso estamos identificando. Y aquellos que han favorecido ilegalmente también van a ser sancionados, Ramiro. Entonces, hay óbices en el sistema de justicia que obedecen a presiones, no solamente políticas, presiones económicas, le podemos llamar hasta corrupción. Todas esas situaciones tenemos que transparentar, pero tenemos que tener esa agenda
para que no sea una forma pretenciosa y luego digan, no, aquí hay persecución político-partidaria, hay persecución política. No, es un cumplimiento de una agenda en el marco de estándares del acceso a la justicia, en el marco de estándares de cumplimiento de recomendaciones internacionales y a la luz de todo lo que va a ser un criterio absolutamente amplio de lo que va a ser protección. Protección para víctimas, protección para quienes han sido afectados y esclarecimiento, que es lo más urgente. Bien, hemos estado con Nelson Cox, él es abogado y político boliviano, también ha sido defensor del pueblo y ha trabajado desde diversos niveles el tema de los derechos humanos en nuestro país. Actualmente él es viceministro de Régimen Interior y Policía. Nelson, ya para ir cerrando la entrevista y el diálogo que hemos tenido contigo, quisiera que por favor te dirijas a la población y que des tu mensaje resumiendo un poco este diálogo que hemos tenido, destacando probablemente las cosas más importantes y que deben llegar a nuestros hermanos en todo el país. Gracias, Gabriela y Ramiro. En particular, como defensor de derechos humanos, de verdad que estoy convencido de lo que señalo. Las movilizaciones que no tienen por detrás reclamaciones concretas no se justifican. Si uno está disconforme con un planteamiento del alcalde, del consejo, del gobernador, de la asamblea legislativa departamental, de los diputados, de los senadores, de nuestro gobierno a través de los ministerios, que se haga a través de los mecanismos idóneos, de los mecanismos que la Constitución garantiza, accionando como corresponde este tipo de información fluida. Cuando eso no se cumpla, cuando eso no se responda, que se hagan también formas de reclamación en el derecho a la protesta. Hay maneras de hacer los mitines, los reclamos, hasta huelgas de hambre también se genera, pero ya basta de tantos bloqueos. Tenemos que cambiar cualitativamente como sociedad, Gabriela. Penosamente se han acostumbrado muchos a hacer bloqueos como si eso estaría absolutamente garantizado. No. Hay estándares internacionales, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como del Sistema de Protección de Naciones Unidas, que nos recomiendan como Estado que tenemos que mejorar los canales de diálogo. Ante los conflictos de esta semana, Gabriela, la CIDH se ha pronunciado y ha dicho que no es posible que se generen niveles de violencia otra vez como el 2019, justamente pretextando aparentemente que normativa no comulga con la Constitución, que normativa afectaría a la población. Entonces, los canales de diálogo tenemos que mejorar. Y eso pasa por predisposición, voluntad de los actores políticos, voluntad de la dirigencia, voluntad de las personas que están en cada departamento, para que a través de los mecanismos legales idóneos cuestionen con cartas, con peticiones de audiencia, con solicitudes de información. Ese es el canal dialogado de la democracia y no los actos de presión violentos. Eso tenemos que cambiar. Y aquí viene algo. No vamos a permitir que se aplique el mismo manual de operaciones que han tenido el 2019. La derecha nunca más va a utilizar las instituciones públicas para fines innobles, nunca más puede comprar conciencia. Los medios de comunicación tienen que ser fervientes garantes de esta democracia plural, pero manejando información que no sea difusa, que no sea falsa, que no induzca en error a la población. Que hagan pues filtros los medios de comunicación, que hagan filtros de consulta. Dícese que esta norma afecta a tal, que pregunten con académicos, que pregunten a las instituciones que han generado, y no directamente como garantía de información, replicar información falsa. Eso no les libera de responsabilidad, Gabriela. No les libera de responsabilidad porque tal persona dijo, yo solamente estoy informando. Lo que esa persona dijo y está equivocado no tiene que ser difundido. Hagamos consulta, el manejo investigativo, ¿cuánta falta hace? ¿Cuánta ausencia hay de los comunicadores sociales que ya no hacen investigación? Hacen difusión de información falsa. Se ha dejado de lado la investigación. Exijamos que nuestros informativos cumplan con esos canales y condiciones. Tenemos que de verdad bajar los niveles de tensión y de violencia, pero con alta predisposición. La alta predisposición busca porque en estos criterios manejemos adecuadamente estos mecanismos de reclamación, no exacerbemos los ánimos, no exaltemos con mentiras los miedos en la población, seamos más acuciosos en consultar, en revisar, en generar este tipo de debates, porque esa es la forma de construir Estado. De acuerdo a eso, muchísimas gracias de verdad, Ramiro, Gabriela, por este diálogo que hemos tenido. En función de estos mandatos constitucionales vamos a seguir cumpliendo, vamos a seguir garantizando lo que nuestro presidente se ha comprometido a hacer, vamos a seguir garantizando lo que nuestro ministro se ha comprometido a hacer, vamos a seguir siendo expectantes de lo que la población quiera en los cánones de lo que nuestra democracia nos permite. Nelson, como siempre, le quedamos muy agradecidos por este contacto. Sabemos de su muy buena predisponibilidad, sabemos también que está haciendo un excelente trabajo. Esperemos se pueda cumplir el mandato que en su autoridad
está el ejercicio, porque el pueblo así lo pide, ¿no? Un último comentario de repente, si por ahí, para decirnos hasta pronto. Doctor, hay mucha preocupación, y eso le pregunto como abogado, ¿no? Ya no como viceministro. Hay instituciones como entre comillas, dijera yo, la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que viene saliendo en diferentes oportunidades, con pancartas de apoyo a diferentes movilizaciones que no precisamente son del pueblo, son de la gente, sí, pero con otra línea, y no es que tenga que compartir nuestra línea, eso es cierto, pero defender a quienes han matado, defender a quienes han asesinado a la gente, para no decir a nuestra gente, no sé cuál es la postura, pero uno se pregunta y dice, no hay ninguna instancia en la que hayan cambios en estos niveles. ¿Quién se encarga de la legalidad de este tipo de representaciones, cuando en varios departamentos le han dicho ya a la señora que no es su representación, pero los medios mismos ahí salen y dicen la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos? Y bueno, y así hay varias organizaciones que aparecen más alineados a un lado. No queremos que estén a nuestro lado, mucho menos. Queremos que estén al lado de la gente que necesita, a la gente que es vulnerada, a la gente que es pisoteada. Para eso están estas instancias, igual que la iglesia. Entonces, no sé, a modo de despedida, doctor, agradeciendo su presencia y un comentario breve sobre estos organismos. Mire, Ramiro, de verdad nos sorprende este tipo de utilización de lo que son instituciones tan preciadas de nuestra democracia como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Lamentablemente, la señora Carvajal se ha autoprorrogado, porque tenía un mandato hace años, pero se ha autoprorrogado como presidente. Ahora, muchas y muchos han fundado la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en tiempos de dictadura, y ella se adueña como si fuese la fundadora. ¿Saben por qué, Ramiro y Gabriela? Porque lo que la derecha ha aprendido de hacer un golpe de facto, un gobierno duro de todo lo que va a ser una represión policial, es que los derechos humanos se respetan. Y como se respetan los derechos humanos, ahora se apropian de lo que va a ser criterios para observancia constante a rótulo de los derechos humanos. Y tienen un artífice, esta señora que lamentablemente, de verdad, a mí me apena mucho como defensor de derechos humanos que muchas instituciones y muchos actores de derechos humanos no opinen, Ramiro. No solo pasa porque nuestro gobierno opine con lo que estamos viendo ante lo que hace lo que le da la gana a la señora, lo que señalaba también. ¿Cuántas fundaciones, cuántas instituciones de derechos humanos, cuántos colectivos de derechos humanos existen? Y nadie opina. Ayer yo estaba reunido con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Ciudad de La Paz, y es importantísimo que las asambleas permanentes de derechos humanos en cada departamento remocen su mirada de participación protagónica. No puede ser utilizada una noble institución como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos para lo que va a ser estos fines de pretextar los derechos humanos como un cuestionante a nuestro gobierno. Nuestro presidente comulga con los derechos humanos. Nuestras políticas públicas comulgan con los derechos humanos. Nosotros vamos a ser guardianes de los derechos humanos como gobierno. Somos del lado social, somos del lado de la izquierda de los derechos humanos. Y eso tiene que respetarse, pero tienen que fortalecerse las asambleas permanentes de derechos humanos. ¿Qué ausente ha sido su participación? Yo destaco en algunos departamentos, otros utilizados. Entonces, en cada departamento debe de verdad refrescarse. Y esto no pasa porque aparezcan, no, que participen. Cuando señalo que hay cuestionamientos contra normativa en este momento, que participen en las asambleas permanentes de derechos humanos, que hagan un rol también de acompañamiento en cuanto a control social efectivo. Y eso pasa por esa exigencia activa, que se activen técnicamente. Asamblea Permanente de Derechos Humanos es una construcción tan linda que no puede ser venida utilizada por lo que va a ser estos pretextos para cuestionar a nuestro gobierno. Tiene que acompañar la construcción del Estado a la luz de lo que ha costado construir. Nuestra Constitución desde el 2009 está vigente, pero en función de varios debates que han sostenido para que los derechos fundamentales estén identificados en catálogos que tenemos en la Constitución. Y las asambleas permanentes de derechos humanos tienen que fortalecerse en cuanto a organización y en cuanto a presencia, que acompañen lo que va a ser estos debates académicos de las normativas, que acompañen esos debates que son de construcción de la democracia, que sean también como nosotros guardianes de nuestra democracia, que no se permite esta utilización innoble de algunas personas, porque eso sí, la derecha ha aprendido a utilizar los derechos humanos. Mire usted, Guadalupe Cárdenas, una
ciudadana que siempre está cuestionando a nuestro gobierno, siempre está cuestionando todo. Se dice ser la embajadora de los derechos humanos. Ahí está. Así nomás también hasta se autoproclaman embajadores de derechos humanos. Entonces, los derechos humanos sirven, pero para fines nobles, no para utilizaciones insanas, no para utilizaciones que son deontológicamente incorrectas. Y eso pasa porque estemos de un manejo de verdad de veeduría constante en cada departamento, estas instituciones que se fortalezcan. Cuánto no quisiera que también las asambleas permanentes de derechos humanos estén consubstanciadas en cada departamento, con los distritos, con las OTBs, con las juntas de vecinos, con organizaciones sociales. Eso también pasa por un fortalecimiento, para que nunca más se aproveche una persona para autoprolongarse como presidenta y para ser la artífice de la verdad de los derechos humanos. Los derechos humanos son una construcción social. Los instrumentos de derechos humanos devienen de construcciones sociales, devienen de luchas sociales. Los luchadores sociales vamos a continuar defendiendo los derechos humanos y vamos a continuar identificando a quienes utilizan e instrumentalizan los derechos humanos para fines que no corresponden en democracia. Nada más, queridos Ramiro, nada más, querida Gabriela, muchísimas gracias a la población que ha escuchado Causa Chuscoca, Voces de Libertad. El reportero eres tú. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.